Buenas tardes, compañeros de segundo A y segundo B de la materia Historia 2. El día de hoy hablaremos acerca de las autoridades virreinales, en específico de lo que fueron los cabildos y los ayuntamientos. Bueno, si bien hemos visto en clases anteriores y a través de la programación de Aprende en Casa, hemos visto que el gobierno de la Nueva España estaba dividido en diversas áreas. Primeramente vamos a tener al rey, que era la máxima autoridad en la colonia, posteriormente su representante, que era el virrey, el que tenía las mismas facultades que el rey y que representaba a esta autoridad en las tierras descubiertas o en la colonia. Si recordamos, el virrey tenía la capacidad de hacer leyes, era presidente de la Real Audiencia, cobraba impuestos, podía hacer decretos y representaba también al primer jefe del ejército aquí en la colonia. Posteriormente vendrían otras autoridades, estaba la Casa de Contratación, estaba el Consulado de México, estaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México, la primera Real Audiencia, los cabildos, posteriormente los corregidores y al final el pueblo de indios administrados por un cacique. Bueno, ese era el orden que tenían las autoridades en la Nueva España. Hoy hablaremos específicamente de quiénes fueron los cabildos y cuál era la función también del ayuntamiento. Al parecer, y en algunos textos, refieren que tanto cabildos y ayuntamientos tenían las mismas funciones. Sin embargo, va a haber ciertos factores que los hacen diferentes. Vamos a empezar hablando de los cabildos. Perdón, si bien conocemos, el territorio en la Nueva España estaba dividido en reinos, en gobernaturas, en algunas provincias. En el caso de la Nueva España, hacia el norte o hacia el sur, donde se exploraban las nuevas tierras, se formaron pequeños pueblos o pequeñas villas. En esos pueblos o villas era necesario que hubiera una autoridad que representara a los habitantes de esos lugares. Las villas, si bien sabemos, tenían muy pocos habitantes, alrededor de unos 100, 200 habitantes, sí necesitaban en muchas ocasiones una figura de autoridad. Vamos a tener entonces que esta autoridad nosotros la vamos a conocer como el cabildo. El cabildo se encargaba entonces de administrar una pequeña villa o un pequeño pueblo. ¿Cuáles eran las características o funciones que van a tener los cabildos? Bueno, vamos a empezar aquí, si alcanzamos a ver. Primeramente dice que es atender los problemas de la villa. Muchas veces estas villas eran fundadas cerca de territorios inhóspitos donde los indígenas muchas veces se dedicaban a atacarlos. Era necesario formar un presidio alrededor de la villa. Un presidio no es una cárcel, sino un presidio era un fuerte que les brindara protección a los habitantes de ese pueblo o esa villa. Entonces se construía el presidio para evitar el ataque de los pueblos bárbaros, sobre todo hacia el norte de la Nueva España. Va a atender problemas de agua, va a atender problemas de tierras. A eso se va a dedicar en un primer momento el cabildo. Vamos a tener que los cabildos van a ser autónomos, es decir, que no dependen directamente de las autoridades virreinales, es decir, que no dependían de la autoridad del rey o del virrey o de los oidores de la primera o segunda Real Audiencia o la Real Audiencia de México. Los cabildos van a ser independientes debido a la lejanía de estas villas, de estos pueblos. Muchas veces no tenían contacto perdón, con las autoridades coloniales. Por lo tanto, ellos creaban sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propios bandos y eran independientes del virrey. ¿Qué otra característica vamos a tener de los cabildos? Los cabildos eran nombrados por los habitantes de las villas o los pueblos. Se llevaba a lo mejor un tipo de elección, se nombraba al representante del cabildo y este era escogido por los ciudadanos de este pequeño pueblo. ¿Cuánto tiempo va a durar el cargo de cabildo? El cabildo solamente duraba un año. Era cambiado cada 1 de enero
y por lo tanto los habitantes de estas villas convocaban a un cierto tipo de elección y nombraban a un nuevo cabildo. Entonces el cargo es temporal y solamente durará por un año. ¿Qué funciones podía tener un cabildo? Ya lo dije. Podía tener funciones de resolver problemas de seguridad de las villas, del pueblo, podía ver acerca de la repartición de terrenos donde los habitantes pudieran sembrar, cultivar, tener granjas, explotar alguna cierta mina. También tenía la facultad de cobrar impuestos. Para mejorar cuestiones de la villa, los cabildos tenían la autoridad de cobrar impuestos. Bueno, los cabildos en un primer momento durante la historia de la Nueva España serán independientes a la autoridad virreinal. Sin embargo, la autoridad virreinal comenzará a meterse. Muchas veces los virreyes hacían reuniones donde ellos dirigían, tomaban el control de la sesión del cabildo y muchas veces comenzaron a tomar decisiones en lugar de estos personajes que habían sido elegidos por las pequeñas villas o los pueblos. ¿Ok? Por otro lado vamos a tener el ayuntamiento. El ayuntamiento por lo general lo encontramos en las ciudades importantes de la Nueva España. Por ejemplo, la Ciudad de México, Puebla, Puebla de Los Ángeles, Guadalajara, en el caso de Antequera, en Oaxaca, vamos a tener ayuntamientos, que eran las grandes ciudades de la Nueva España. Vamos a tener, por ejemplo, que el ayuntamiento específicamente, perdón, se encargaba de atender problemas relacionados con las obras públicas de la ciudad. Por ejemplo, se encargaría del agua. Aquí en la Ciudad de México el agua fue un problema, debido a que estábamos rodeados de lagos, pero el agua que traían estos lagos era salada, por lo tanto no era factible para el consumo humano. El Ayuntamiento de la Ciudad de México va a construir algunos acueductos con la finalidad de traer el agua hacia la Ciudad de México. Va a estar el acueducto que venía desde Santa Fe hacia la Ciudad de México, el acueducto de Chapultepec, y muy recientemente, al fin de la Nueva España, se construirá el acueducto del río Tanepanca hacia la villa de Guadalupe. Entonces, todos estos acueductos fueron ordenados por el Ayuntamiento de la Ciudad de México con la finalidad de proveer agua a sus habitantes. Vamos a tener las cuestiones de seguridad. Se van a crear las famosas rondas. Una ronda era un conjunto de personas encargadas de vigilar o cuidar las calles. También estarán los serenos que daban sus rondines por las calles, prendiendo algunas lamparillas para que hubiera alumbrado público y vigilando que no hubiera cuestiones de inseguridad en la Ciudad de México. Vamos a tener la construcción de edificios, la repartición de solares y predios hacia los habitantes de la ciudad, la construcción de cárceles, la construcción de mercados, ¿verdad? Que hubiera cierto orden en los mercados. El más famoso de la Ciudad de México fue el Parián, que se encontraba frente a lo que hoy es, bueno, lo que nosotros llamamos el Zócalo, que era un mercado muy importante, donde llegaban productos de consumo, productos que venían de la nao de China hacia la Ciudad de México. Vamos a tener la limpieza de las calles. Si bien es conocido que la Ciudad de México era una ciudad sucia, muchas veces tanto el virrey como el ayuntamiento se encargaban de darle mantenimiento a las calles, quitar la suciedad, lugares insalubres y ver que hubiera orden en las calles de la Ciudad de México. Esa es la diferencia que existe entre el cabildo y el ayuntamiento. Al parecer tienen las mismas funciones, sin embargo el cabildo se va a dar en las villas, en los pequeños pueblos, y los ayuntamientos tenían su función dentro de las grandes ciudades. Bueno, agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago y nos veremos próximamente en una clase más en el aula virtual Liceo Londres. Gracias por su atención.